Gloria a Dios. Es gratificante saber lo que hay escondido detrás del sufrimiento en la vida de aquellos que amamos al Señor. Hay algo escondido que a veces no lo podemos comprender, no lo podemos entender. Claro, muchos no se explican por qué hay sufrimiento en la vida o por qué existe si Cristo sufrió por nosotros. Si Cristo fue a la cruz, ¿y qué cruz? Y yo quiero hablarle de eso que está escondido allí, porque es algo que necesitamos saber todos. Mire, yo le traigo una palabra de parte del Señor. Primero, aquellos que están pasando por alguna necesidad que los está haciendo sufrir. Y segundo, le traigo esta palabra a todos aquellos que no les ha alcanzado el sufrimiento. ¿Para qué? Para que tengan el conocimiento cuando lo tengan que pasar, cuando lo tengan que afrontar. Todos en algún momento pasamos ese tramo. Lógicamente en la vida siempre nos vamos a encontrar con algo así. A medida que crecemos, a medida que nos maduramos. Solo cuando somos niños, ¿verdad? No comprendemos eso porque papá nos da todo. Nos da de comer, si lloramos nos agarra y nos marca y nos lleva a nuestra cama. Es una vida que nunca jamás la podrá vivir otra vez. Por eso a los niños hay que dejarlos que sean niños en ocasiones, para que vivan lo que es ser niño. No hay cosa más linda que vivir esa etapa en donde no hay preocupación de nada, porque solamente es pedir y pedir y pedir. Papá, dame esto, mamá, dame esto. Él no sabe si papá tiene para comer, si mamá tiene para comer, simplemente pide. Es una etapa tan maravillosa. Pero cuando llegamos a tener, hermano, una edad, ¿verdad?, en donde nos casamos, en donde ya tenemos responsabilidades, en donde ya nos hacemos grandes, en donde ya trabajamos, entonces empiezan aquellas cosas que, hermano, nos golpean el alma y nos hacen sufrir. Mire, por la palabra revelada, quiero decirle que no hay despropósitos en todas las cosas que nos puede estar pasando. No hay despropósitos, es decir, Dios lo tiene controlado todo lo que le puede estar pasando. No sé si usted ha leído la Biblia, que no hay hoja que se caiga de los árboles y Dios no la permite. Y es tremendo porque cuando una persona es llamada por Dios, y usted y yo hemos sido llamados por Dios para su familia, hemos sido llamados por Dios porque usted es una persona útil. Quizás en el mundo no era útil porque estaba, hermano, perdido, quizás en la droga, en el licor, estaba perdido en muchas cosas. Sin embargo, ahí muchos no teníamos, por decir así, esperanza. Cuando la gente nos miraba, decía, ese pobre muchacho no creo que tenga esperanza. Pero cuando llegamos a Cristo o nacemos en una familia cristiana, implica que empieza Dios a desarrollar el propósito que tiene en la vida de este hombre o de esta mujer. Empieza Él a sacar, por decirlo así, de sus archivos y decir a los 30, a los 40, a los 50 años o a los 80 años o a los 10 años o nació en una familia, este muchacho va a tener que pasar por este tramo, por este camino, y va a tener que desarrollar su vida de esta manera. Por lo tanto, van a empezar a pasarle cosas que yo voy a empezar a permitir para que esta persona madure, para que esta persona desarrolle un carácter, para que esta persona desarrolle una convicción, para que esta persona haga crecer su fe en mí, para que haga crecer su fe en él, para que esta persona encuentre el motivo del por qué yo estoy trabajando así. Entonces, cuando una persona es llamada por Dios,
Todo tiene un propósito, aunque uno, a mí me ha pasado, no lo entienda. Hay cosas que yo no entiendo, solo me callo ante su presencia y digo, bueno, Señor, aquí tu palabra dice así. Y este es un versículo que yo lo tengo bien en cuenta cuando me alcanza el sufrimiento o cuando me alcanza una situación difícil. La Biblia dice ahí en Romanos capítulo 8, versículo 28, dice así la palabra: y sabemos, oiga esto por favor, que para los que aman a Dios, todas las cosas, no dice unas ni otras o algunas, no, dice todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Quiere decir que el que es llamado va a tener que tener en cuenta este versículo que está acá. Y si usted ha sido llamado en algún momento a ser parte de la familia de Dios, hay un propósito, más si es ministro, peor todavía. Porque el ministro tiene que saber claramente esto, porque esto quiere decir que si alguien ha sido llamado a ser parte de los planes de Dios, todo lo que puede estar pasando tiene un propósito, todo. Claro, la mente no lo puede entender eso, no lo puede captar. ¿Por qué no lo puede captar? Porque dice, pero ¿cómo? Sí, no lo puede entender porque la mente tiene 5 sentidos, se perdieron otros 5 sentidos para que sea completo, porque 10 es número completo. Quiere decir, hay 5 sentidos que se perdieron. Es decir, en la caída de Adán, él perdió esos 5 sentidos. Un sentido, por ejemplo, de platicar con los animales. Eso es impresionante, hermano, porque él le puso nombre a todos los animales. Imagínense, sentidos tremendos que tenía Adán. De seguro, de transportarse, hermano, de tener una mente equilibrada, impresionante. Y todo eso se perdió por el pecado. Y el hombre quedó limitado a 5 sentidos nada más. Lógicamente, cuando venga el Señor y volvamos allá, nos volvemos otra vuelta, hermano, a tener todo lo que perdimos. ¿Cómo le habrá puesto, hermano, nombre a Adán a aquellos peces, no, del agua? ¿Será que salían y le decían, mira, yo soy tal? ¿Cómo será? ¿O se metió debajo del agua? Póngase a pensar, yo lo voy a dejar pensando nada más para que usted, en algún momento hablamos de algunos sentidos que se perdieron. Pero note usted, para que no nos zumbe la cabeza ahora, mejor volvamos acá. Entonces, cuando somos metidos en tormentas y desiertos, a veces recibimos confusión con respecto al Señor por el sufrimiento. Sentimos confusión porque, pero Señor, ¿por qué está pasando esto? O no sé si usted se ha preguntado. Recibe confusión el hombre. Lo triste es que a veces cuando no se resuelven rápido las cosas, porque nosotros sí nos gusta que se resuelvan rápido las cosas, pero cuando no se resuelven rápido las cosas, la persona empieza a dudar. Y la pregunta que se hace es, ¿será que estoy haciendo bien las cosas? No sé si le ha pasado. De rodillas, llorando, quizás, Señor, ¿será que estoy haciendo bien las cosas? O hermano, dice, ¿será que soy hijo tuyo? ¿Será que Dios me está castigando? Y empieza aquella, hermano querido, aquellos pensamientos a pasar por nuestra cabeza porque no entendemos los designios, los caminos de nuestro Dios. Lo sorprendente es que a veces Dios usa esa faceta de tu vida, el sufrimiento, para pasarte a otro nivel o otra dimensión que tú no conoces, que tú no sabes. Después que hemos pasado una etapa, a mí me ha pasado en mi vida ministerial, ¿verdad? Porque desde los 17 años predico el evangelio. Imagínense, hermano, 17 y más 30 años. O sea, de predicar más de 30 y pico de años de predicar el evangelio. Imagínense todo lo que puede haber pasado uno en la obra,
Todo lo que puede haber pasado uno en los países, en una montaña, allá con los indios, todo lo que pudo haber pasado en un rincón de la tierra, los lugares donde uno ha dormido, los lugares, y hermano, todo lo que, los menosprecios, las rebeliones, y hermano, si hablamos de todo eso, solo imagínenselo usted nada más. Si usted, que quizás no ha viajado tanto y le ha tocado lidiar, porque uno como pastor le toca lidiar con atravesados, con raros, con rebeldes, con hermanos, pecadores, pero por favor, hermano, con malcriados, con gente, hermano, pero mire, ¿para qué le digo? Porque existe, es necesario, porque ¿quién va a venir a la iglesia? Los necesitados, los que están hundidos, los que están, hermano, hechos pedazos para poder hacerlo después los mejores de la iglesia. Yo vine hundido a Cristo, hermano, y Cristo por su misericordia y su amor hizo lo que soy ahora. Pero a veces Dios usa esa faceta del sufrimiento porque está pensando pasarte a otro nivel, para que conozcas otra faceta de Él. Y cuando termina ese tramo de sufrimiento y Dios, hermano, sale a la luz y te premia, entonces te das cuenta y dices: gracias, Señor, pude esperar este momento. Porque también a veces Dios se vale de tu sufrimiento para bendecirte si eres fiel en esperar que pase ese momento o que pase esa tormenta. A veces los que no pasan la tormenta o ese desierto no pueden ver Canaán. Hermano, Canaán, para disfrutar Canaán a veces tienes que pasar por ese tramo, porque Dios está puliendo tu corazón. Y qué tremendo es cuando lo meten en la maquinita de moler carne a uno, hermano, en el espíritu. Pero mire qué dice la Biblia. Vamos a ir a Santiago capítulo 5, versículo 10 al 11. Oiga cómo dice: hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurado a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. ¿Oye? Santiago nos pone el ejemplo de Job y de los profetas. Pero Job era un hombre que sufrió todo, hermano. A Job Dios permitió, ¿oyó bien? Que le quitaran a sus amores, que le quitaran a sus hijos, que le quitaran todos sus bienes. Oiga eso, por favor, hermano. ¿Podrá uno entender eso? Aquí la Biblia lo registra claramente. Aparte, su dolor era tan grande, el sufrimiento era tan grande, que unos amigos lo acompañaron por 7 días sin decir ninguna palabra, porque el dolor era muy grande. Job 2:13. Ahí va a encontrar usted, hermano, que estuvieron ahí callados, viendo nada más cómo se retorcía de dolor aquel hombre, hermano. Y Dios mirando. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Porque Dios estaba mirando. Dios estaba viendo ahí aquel ser que Él mismo había creado. Lo impresionante y lo más impactante es que el historial de Job era este. Mire el historial de Job. Mire a este hijo que estaba sufriendo. Solo quiero que vea el historial nada más. Empieza así el libro de Job. Job 1:1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Y era aquel hombre, oiga, intachable. Era aquel hombre recto. Era aquel hombre temeroso de Dios y apartado literalmente del mal. Wow. ¿Oyó eso usted, por favor? ¿Oyó el historial de ese hombre? ¿Oyó cómo estaba catalogado en el cielo?
Es que esto tiene que ponerlo a pensar usted y pegar un levantón hoy este día, pegarse un buen levantón, hermano. ¿Notó? Santiago nos pone el ejemplo, hermano, de este hombre que tenía una calidad de hombre, hermano, delante de Dios. O sea, delante de Dios tú puedes tener una calidad tremenda, pero puede ser que Él esté permitiendo en tu vida cosas que te hacen sufrir, pero no porque, hermano querido, Él le agrade que tú sufras. No, sino que Él está puliendo dentro de nuestra vida cosas que no entendemos y no las entenderemos allá en el cielo. Las entenderemos por qué y nos vamos a sonreír y nos vamos a reír, hermano, de cómo Dios obra con este cuerpo de bajeza. Aparte, hermano, mire, era tremendo porque lo que no entendemos es que en la soberanía de Dios, Él hace lo que Él quiere con sus escogidos para llevar a cabo sus planes. Recuerde que Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Usted, si quiere sufrir más, ese va a ser problema suyo si usted no hace los planes que Él quiere. Jonás, por ejemplo, tenía la recta, ¿verdad? Podía llegar en un día, quizás, a Nínive. Pero él no quiso dar la vuelta. Ah, bueno, ¿quieres dar la vuelta? Perfecto, bueno, boom, lo mete allá, hermano, allá abajo. Y de allá lo sacan después de 3 días, bien hecho bolsa, hermano. Pero eso es otra cosa. Pero el sufrimiento es algo que nos está, hermano, a nosotros ahora nos está enseñando que hay algo escondido allí. Hay algo escondido que tiene que ver con los diseños de Dios. Porque Dios prepara a veces corderos. Escucha esto que me está viniendo por el ejemplo que le voy a dar. Dios tiene corderos que Él tiene programado para el día, hermano, no solamente de la tribulación, sino quizás hasta de la gran tribulación. Y tiene corderos específicamente para salvar. Por eso es que la Biblia dice que ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Cristo vino como cordero y Él era justo. Sufrió por usted, sufrió por mí. ¿Para qué? Para que usted y yo ahora disfrutáramos de la salvación de Dios, ¿verdad que sí? Él murió. Y Dios va a permitir a veces que justos como Job. Job no murió porque Dios quería demostrarnos también que después de ese sufrimiento, Dios le dio 7 veces más la bendición por haberse arrepentido, porque en un momento Job titubeó contra Dios. O sea, se opuso, dijo, bueno, Señor, vamos a ver, oiga esto por favor, vamos a ver quién es más justo, tú o yo. Ah, le dijo, sí, bueno, platiquemos un momento. Sí, pongamos un árbitro, le dijo, porque el sufrimiento era tenaz. Pongamos un árbitro entre tú y yo, a ver quién es decir, pongamos a Cristo, estaba diciendo en ese momento, a ver si tú eres más justo que yo, porque esto ya no lo soporto. Ah, bueno, perfecto, le dijo el Señor, bueno. Primero te voy a hacer una pregunta, le dice Job. Ya con esa lo dejó quieto. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? Porque tú sabes. Ay, Job se empezó a pensar. Porque Job ya, como usted, ya existía. Porque dice que nosotros fuimos creados antes de la fundación del mundo. Cuando dijo, ay Señor, no me acuerdo. Ah, bueno, entonces, mejor quédate ahí, le dijo. Y empezó el Señor a hacer una serie de preguntas, hermano. Job capítulo 42 en adelante. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando? Aunque ahí hay algo profundo que podemos quedarnos un buen rato ahí estudiando el porqué de esa situación de Job, ¿verdad? Porque nosotros venimos a este mundo, los que han sido llamados, diseñados, predestinados, ya han tomado una decisión antes de venir acá para hacer un programa de Dios. Solo que lógicamente el ser no lo comprende. Como Cristo, por ejemplo, Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Es decir, el sacrificio ya había sido hecho.
Por eso es que cuando Cristo está en el monte de los olivos, ¿verdad? Le pregunta al Señor, al Padre, y le dice: Señor, ¿no hay otra forma de pasar esta copa? Él le dice: no. En otras palabras, parafraseándoles para que usted lo entienda, lo que le estaba diciendo: no, porque esto fue lo que decidiste tú antes de venir a la tierra. Entonces que se haga tu voluntad y no mi voluntad. Es decir, fue ese tramo de pasar, ese tramo de pasar. ¿Cómo se llamaba el monte? No, no era el monte de los olivos, era ¿así se llamaba el monte? Sí, ¿verdad? Bueno, sí, en el monte de los olivos era, ¿verdad? Entonces, pasar ese tramo era la cruz realmente, porque pasar ese tramo era lo más difícil de pasar. Cuando el Señor pasó el tramo ese, que estaba ahí en agonía, porque dice la Biblia que era una agonía la que estaba, porque ahí fue donde Él sufrió la muerte de verdad. Ahí, hermano, en ese monte en donde su sudor era como gotas de sangre, era donde, hermano, Él sufrió verdaderamente la cruz. Porque después que pasó ese tramo, ¿verdad? Cuando pasa ese tramo, oiga esto por favor, cuando pasa ese tramo, entonces dice la Biblia, se le fue impuesto gozo y así llevó la cruz. O sea que cuando fue a la cruz, cuando llevaba la cruz, ya no había problema. Ya iba con gozo el Señor porque ya había pasado la copa, ese trago amargo. Y entonces se le fue impuesto gozo. Y así fue, porque iba a pasar a otra dimensión espiritual. El sufrimiento llevó a Cristo a otra dimensión, es decir, cumplió toda la ley para entrar a otro, a otra etapa en donde Dios, por medio de ese sacrificio, iba a salvar al mundo, iba a salvar a aquellos que vinieran. Entonces Dios en sus diseños tiene programados corderos de Él, para que puedan ser salvos otros. Es decir, Dios sacrifica a veces corderos que ya decidieron en su vida preexistencial, decidieron ya venir a hacer un plan, diseño de Él. Le voy a poner un ejemplo para entenderlo, un ejemplo que usted puede leerlo en los libros ahora, de un varón de Dios que sufrió algo tremendo. En la guerra de Corea, ¿verdad? Se lo conté en algún momento yo a usted. Los comunistas atraparon a todos los pastores y mataban a todo el mundo. Allá era terrible. Y los agarraban y llevaban al que agarraban lo llevaban a una corte del pueblo, se le llama, y el pueblo decidía ahí: mátenlo, o como lo hacían en Israel, crucifíquenla, etcétera. Y este pastor, ¿verdad?, lo trajeron a esta corte y le dijeron: mira, esta es tu oportunidad. Estamos abriendo un hoyo aquí porque te vamos a enterrar vivo si sigues predicando este evangelio. Entonces él se quedó calmado. Pero mientras empezaron a abrir el hoyo, los metieron a él, a su esposa y a sus 3 hijos. Imagínense esa escena, solo imagínensela. Pastor, le volvieron a repetir: usted no quiere retractarse de ese evangelio que usted predica. Entonces no. Y cuando dijo no, los niños empezaron a llorar y a agarrarlo del pantalón, como que su hijo lo empezara a agarrar de la pantalón. Imagínense que fuera usted, los hijos agarrados de pantalón, llorando: no, papá, negá. Aquel hubiera pensado: si lo negó Pedro, yo mejor lo niego para que no mueran mis hijos. Y lloraban, y aquel desgarrado, el pastor en su corazón, hermano, dijo: no, llorando, ahí ya iba, ok, hijo. Cuando iba a decir la palabra, lo agarra la mujer y le dice: no, niños, hoy canten que estaremos en la presencia de Dios.
Ah, mira, dijeron los comunistas, empezaron a echarle tierra, hermano. Cuenta la historia, o sea, cuenta los que están viendo, porque los que escribieron fueron los que están viendo, que se convirtieron a Cristo. Empiezan a tirar, empieza a morir 1, 2, 3 y murieron todos enterrados vivos. Ahora, ¿qué pasó? Este hombre era justo, este hombre era inocente, un hombre que predicaba el evangelio. ¿Qué pasó? En los planes de Dios. En los planes de Dios pasó que casi toda la ciudad de Incheon, Corea, se convirtió a Cristo. Por ese acto de valentía. Ese acto de valentía hizo que se convirtiera todo eso. ¿Por qué? Porque Dios estaba pensando en términos eternos. Él no es como nosotros. Imagínense la corona que va a tener este pastor cuando llegue allá. Tremenda. Porque déjeme decirle que la vida suya y la vida mía son 70, 80 los más robustos. Y cuando ya le dan más de 80, como mi hermana Romito que está aquí, que está llegando a los 91 y que todavía tiene una cabeza que Dios mío, tremenda, ya son más extras que hermano. Entonces imagínese usted, hermano, que el día de mañana usted va a vivir eternamente y para siempre. Por eso, hermano, vale la pena seguir a Cristo, porque la vida tarde o temprano, o porque venga el Señor, o porque nos vayamos antes, vamos a tener que estar de frente a ese altar. Entonces, aunque nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo y hemos sido hechos nuevos, hemos sido hechos justos, sin embargo podemos decir que hay facetas en nuestra vida en la cual nosotros vivimos cosas dolorosas y a veces inesperadas. De repente, hermano, vives cosas que Dios te asombran. A mí me ha asombrado tremendo. Digo, qué tremendo, qué dolor me ha provocado aquel, qué bárbaro. De repente, y tú dices, Dios mío, aquí debe de haber algo. Es decir, Dios está en este asunto. Y después, al pasar los días, 2, 3 días, me doy cuenta de plano que es así. Lo confuso, ¿sabe qué es? Lo confuso es que a veces esos momentos, o en esos momentos no discernimos, no distinguimos al Señor que nos está visitando. No lo distinguimos porque es tanto el dolor, es tanto el sufrimiento que no lo puedes ver. Incluso, mire, se nos olvida que Cristo dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo a través del Espíritu Santo. Se nos olvida. También cuando dijo que nunca nos dejaría huérfanos porque vendría en su Espíritu Santo, también se nos olvida. Entonces el Señor está en medio de la iglesia, de nuestra vida, pero muchos no lo saben por falta de conocimiento. Aparte, uno no necesariamente tiene que sentir cosquillas o calores para decir que el Señor está presente. Hay gente que dice, no, yo tengo que sentir algo. No necesita eso. Mire, el verdadero Hijo de Dios que vive en comunión con el Espíritu Santo no vive por sentires, sino que él sabe que Dios está con él. ¿Tú sabes que Dios está contigo o no? Claro que Dios está contigo. ¿Por qué? Porque vive también por convicción en las promesas de Dios. Así esté en medio de las pruebas y luchas, así esté en medio del fuego, usted sabe que Dios está con usted. Y cuando tú tienes la convicción de esa fe viva, puedes decir como los 3 hebreos. ¿Se acuerda lo que dijimos el domingo? Como los 3 hebreos que le dijeron a Nabucodonosor: sea que nos libre de tu mano, oh rey, que nos librará. Sea que nos libre o no nos libre, tengamos que morir ahí. Sepa, oh rey, que no vamos a adorar a sus dioses, sino que vamos a servir al Señor con toda integridad. Por eso, hermano, por el Espíritu Santo quiero recordarle lo que dice Dios para usted y para mí. Esta es la palabra que le dice Dios a usted si usted está pasando momentos confusos. Qué lindo es cuando uno oye que Dios le habla así, hermano. Y esto se lo dedica Dios a usted y me lo dedica a mí. Tómelo. Isaías 41 dice el Señor a su pueblo, a su iglesia que ha llegado hoy, a aquellos que nos están escuchando y viendo por YouTube. Les dice el Señor estas palabras.
Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con mi diestra de mi justicia. Wow, ¿yo? Qué tremenda palabra, hermano. Recíbala. Ahí está, mire. Esto me dijo el Señor que le dijera: no temas, porque yo estoy contigo. Mire, no hay cosa más extraordinaria cuando uno está en esos momentos y Dios te tira estos versículos. Porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Oyó? Esta es una promesa hecha realidad para todos aquellos que aman al Señor. Si usted ama al Señor, téngalo por seguro que Él va a aparecer en el momento menos indicado. Entonces, aunque no parezca que esté el Señor en medio de la tormenta, ahí está Él. A veces Él calla. Mire, esto le pasó a los discípulos una vez, que pelearon con una tormenta toda la noche y el Señor no aparecía. Y oiga que el Señor los estaba mirando, hermano, y aquellos tirando agua por este lado, tirando agua por el otro lado, y estaban hermano, ya para hundirse, y el Señor miraba. De repente aparece de una forma menos inesperada. Es decir, de repente Dios se va a manifestar a tu vida de la forma menos inesperada, cuando menos pienses. Y quiero que veamos esa escena, porque la aplicación de esta tormenta es una aplicación espiritual, es de las tormentas que nosotros pasamos en la vida. O sea, podemos aplicarla. Mire esta tormenta que estaban pasando los discípulos. Mateo 14:25. Quiero que saquemos algo espiritual ahí. 14, 25 y 26 dice, y a la cuarta vigilia de la noche, que es el momento más difícil de una vigilia, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Oiga eso, por favor, hermano. Es que es tremendo ver a alguien caminando de blanco en el agua, hermano, y que no se hunde. Ellos pensaron, dice, que era un fantasma. El miedo los aterró porque miraron algo fuera de la razón, de lo común. Y ellos, cuando vieron, dicen: Dios mío. Entonces, esto quiere decir que cuando la tormenta es fuerte, no podemos discernir al Señor. Cuando el sufrimiento es fuerte, no lo puedes discernir. Hasta se te olvida que esta palabra profética que Él te ha dado, hermano, ya se te olvida que es real. En otras palabras, se nos olvida que el Señor está vivo y a veces está allí, pero lo confundimos con otro. Yo creo, mire, le voy a decir algo tremendo. Yo creo que cuando lleguemos allá al cielo, cuando Dios nos lleve y estemos con Él y empiece a pasar la película de nuestra vida desde nuestra niñez en adelante, en Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando empiece a pasar la película, te va a decir: ¿te acordás de esta escena? Te va a poner quizás a un forastero, a un hombre, a un médico, a alguien que apareció en tu vida ahí sin que tú te dieras cuenta, y te va a decir: este era yo. Solo que tú estabas confundido en la tormenta, estabas confundido en el desierto, y yo estaba ahí. O va el Señor a mostrarte los ángeles que nos han asistido, y vas a decir: ¿te acordás de aquel ángel que te asistió? Ni cuenta te diste que era un ángel el que te estaba promoviendo, ayudando, haciendo que tú pudieras caminar en el camino correcto. Y tú te vas a decir: ese era un ángel. Sí, ese era un ángel. Solo que tú no pudiste discernir, porque en la tormenta, en la confusión, en la lucha, en la pelea, se te olvida que ese que está allí era un ángel. Y te va a mostrar, y a mí me va a mostrar también: ¿te acordás de esto? Sí, Señor, la verdad que sí. Porque hay momentos en la vida que a uno le pasan cosas raras, de asistencias tremendas. Yo me acuerdo que alguien me sacó un día que yo estaba muriendo, me sacó un día
que yo estaba ahogándome. Nos sacó a dos muchachos, teníamos 10, 11 años, estábamos metidos en un hoyo de agua y ya yo me miraba que salía por los diarios. De repente apareció ese muchacho, agarró los dos niños, me sacó, ¿verdad? Y no me acuerdo que me asistió más, solo sé que me sacó, me puso ahí y yo estaba desmayado, echando espumarajos, estaba debilitado, estaba con un montón de agua adentro. Y después me fui para la casa, me fui como pude, llegué a la casa ya y llegué y me recuperé. Pero ahí empezó un temor diabólico, pero alguien me sacó de la muerte, alguien me libró y de muchas oportunidades de morir. Y yo creo que Dios está en el asunto y nosotros no lo hemos visto. La pregunta es, ¿cuál es su tormenta? Porque puede ser su hijo. ¿Cuál es su tormenta? Quizás su hija, quizás su esposo, su esposa, su suegra, su suegro, un familiar, un hermano en Cristo. Porque a veces se levantan los hermanos, y uno ni les ha hecho nada. Y de repente se les mete el diablo, hermano. Y empiezan, hermano, a hacer cosas terribles que yo me estaba agarrando la cabeza, hermano. Dios mío, digo, pero no. Y el Señor dice, no, es que es así. Lo tremendo es que cuando más oras, es como que más peor se torna la tormenta. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Y no es que está, sino que, que no es que está sucediendo de esa manera, sino que Dios está preparando algo más grande todavía. ¿Por qué? Porque recuerde que entre más grande sea el sufrimiento, la prueba o la lucha, es porque algo más grande de eso te va a venir. Porque tú estás capacitado para pasar eso. El sufrimiento o la lucha, el desierto viene a tu vida porque Él sabe, porque Él dice que no manda una prueba más allá de la que tú no puedas soportar. Quiere decir que lo que estoy pasando, lo estoy pasando porque sé que yo puedo lograrlo y Dios me está ejercitando para que lo pase, para que lo logre. Hermano, mire, aquí hay algo tremendo, porque hoy a través de este estudio uno debe de despertar del espíritu de estupor y concientizarse que el Señor no lo ha abandonado. No piense nunca, eso es como que ¿usted abandonaría a su hijo? ¿A su hija? ¿Lo abandonaría? Más chiquitín así como está. No creo que lo abandone. ¿Y nosotros somos los niños del Señor o no? Yo no lo abandonaría, yo moriría por mis hijos, moriría. O sea, si está una balacera me pongo enfrente que me caigan todos los balazos a mí, hermano, ¿o no? O dice usted que le peguen, por favor, yo no quiero, no creo. Yo no creo, pero hay padres diablos también. Pero el 99% de los padres daríamos la vida por nuestros hijos. Nuestro padre es así. Nunca jamás te abandonaría, te corregiría, te disciplinara, lo que sea. Pero siempre es para abrazarte, para perdonarte y para decirte, hijo, mira, esta vez hacerlo mucho mejor. Entonces uno dice, gracias Señor, aleluya, y uno sigue. Qué lindo es sentir la paternidad de Dios. Sentir la paternidad de Dios es algo extraordinario, más aquellos que estamos lejos de nuestra familia física, o aquellos que de alguna manera tienen que irse a una provincia, a un país, por las necesidades, por las cosas. Hermano, no hay cosa más hermosa que tener a Dios latentemente en tu vida y reconocerlo como el verdadero Padre, porque el verdadero Padre es Él. Yo siempre le enseñé a mis hijos que el verdadero Padre, yo solamente soy un vehículo, el verdadero Padre es Dios y dependan de Él y nada más. El día que ustedes se descuadren, ese va a ser su problema mayor, pero Él es el que va a hacer de ustedes lo que realmente quiere hacer. También en las tormentas siempre hay uno, y esto es bueno, mire, siempre hay uno que despierta del espíritu de estupor. Por eso siempre el Señor envió de dos en dos. Esto quiere decir que uno siempre debe de tener a alguien para ministrarse. Por eso hay pastores, por eso hay evangelistas, por eso hay maestros, por eso hay apóstoles y profetas.
O tener un amigo, no para chismear, porque yo tengo mi compañero, pero en vez de salir alentado, sale desalentado. ¿Me explico? En vez de salir en victoria, sale hecho bolsa. Dice, yo venía aquí, el otro me hizo pedazos. En vez de adelantarme, decir, no, hombre, sigamos adelante. Mira, ya no hablemos, mejor oremos. Eso sería mucho mejor. Pero hay gente que no se une para orar por uno. Qué bueno sería, hermano, ya estuviéramos en la luna. Pero qué bueno es uno tener a alguien que dice, bueno, vamos a orar, hermano. La verdad que hay una necesidad, vamos a poner las pilas para orar por esto que está pasando. Porque eso se necesita que oremos, porque, hermanos, somos gente que ha sido llamada por el Señor. Y eso es lo que el Señor desea. Bueno, en este caso de Pedro, allí en este caso de los discípulos, Pedro despertó en la tormenta. Hubo alguien que despertó en la tormenta, que dijo, hey, cuidado. Y hay alguien que debe despertar en tu tormenta, tu esposo, tu esposa, alguien, tu abuelo, tu abuela, alguien, hermano, que te ama, tu primo, tu tío, tu hermano, etcétera. Hay alguien que tiene que despertar para decirte, despierta. No es algo extraño lo que está ahí, es el Señor. Mire por favor esto, el versículo 27 y 30 de ese mismo capítulo que estamos leyendo de Mateo. Mire como dice acá, versículo 27 al 30. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Mire qué osado. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y se fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Si usted nota, aquí hay muchos detalles. Primero, vemos, hermano, lo osado que era Pedro. Claro, esta experiencia lo convirtió en un hombre definido. Hay que decirle al Señor, camina sobre las aguas. Mándame a que camine. Segundo, vemos que Pedro se hundió. Oiga esto por favor. Pedro se hundió, pero no porque estaba mal el acto que hizo. Lo malo fue que quitó la mirada de Cristo y empezó a ver la tormenta. Ese fue su error. Tú no debes de quitar la mirada de Cristo, jamás, porque el momento que la quites, el momento que yo la quite, ese momento, hermano, el enemigo te arrastra. Número 3, vemos que Pedro clamó, sálvame. Oiga, el clamor hace que el Señor lo incorpore a uno. Pero note que esta es la oración más chiquita que hay. Porque hay oraciones de este tipo, del otro tipo, pero hay oraciones que solo dice, Señor, sálvame. Porque en lo que usted ora un minuto se ahoga. Si Pedro hubiera orado un minuto, hermano, ya estuviera enterrado ya a ratos. Pero él dijo, sálvame. El clamor a veces solamente tienes que decirle, Señor, sálvame, quítame esto, ayúdame. Y ahí el Señor obra, hermano. Entonces, el único que va a poder pasar los sufrimientos y caminar en medio de las tormentas de la vida es aquel que se atreva a creer en el Señor por fe. Es el único, claro. Para que esto suceda, debemos de tener comunión con el Espíritu Santo. Si no tenemos comunión con el Espíritu Santo, olvídese, hermano. ¿Para qué? Para que en Él podamos descansar. Y para que el sufrimiento, la tormenta, el desierto y la depresión, no veamos a un Cristo como un Cristo histórico. Un Cristo histórico era lo que miraban los discípulos que iban para Emaús. Ellos iban deprimidos por la muerte de Jesús. ¿Se acuerda de eso? Yo voy a ir terminando. ¿Se acuerda? Ellos iban deprimidos allá, hermano, porque dice Lucas 24, ahí lo lee en su casa del 13 al 19, registra que el Señor se unió en el camino con ellos, pero ellos lo confundieron con un forastero y lo habían pasado a la historia de sus vidas. El Señor le dice, ¿y qué noticias tienen, muchachos? Oiga esto. Era un forastero, ¿qué noticias tienen, muchachos? Le dice, tú eres el único
que no sabe del Mesías, que no sabe de Jesús el Cristo que murió en la cruz del Calvario. Un hombre tremendo, un hombre bárbaro, etcétera. Oiga eso. Y cuando el Señor los miraba, caminaba con ellos, hermano, qué tremendo. No lo podían distinguir. Lo triste es que así hay muchos. Tienen a un Cristo histórico. Es decir, tienen la verdad del Evangelio como una historia nada más. Por lo tanto, solo conocen a Jesús en una pintura porque no lo conocen en su vida, no lo conocen en su corazón. Y lo más grave es que otros no lo pueden ver ni oír en la congregación por carnales, porque viven y caminan por vista y no por fe. Y usted y yo debemos de caminar por fe, no por lo que estás viendo, sino por los resultados que estás teniendo en tu corazón y por los cambios que Dios está haciendo en tu vida a través de la palabra. Nosotros debemos de caminar no por lo que miramos, sino por la convicción que tenemos en nuestro corazón. Entonces, cuando uno conoce a Jesús en intimidad con el Espíritu Santo, se da cuenta que no está huérfano, se da cuenta que no está solo. Tú no estás solo, yo no estoy solo. Cristo está contigo. Por eso dentro del sufrimiento, Dios tiene un propósito y por eso hoy lo está visitando con esta palabra, para que lo reconozca y reciba el consuelo y para que le diga que hay algo mejor que Dios está preparando para su vida. Hay algo mejor que Dios nos está preparando, pero nosotros en el sufrimiento no podemos ver. En la tristeza no lo puedes percibir, pero cuando tienes el conocimiento de que hay propósitos de Él, entonces vas a irte a descansar tranquilo esta noche. Es decir, gracias Señor, porque todo lo que me ha pasado, lo que me ha provocado lágrimas, porque hay cosas que provocan lágrimas, hay cosas que le provocan a uno derramamiento de espíritu. Uno dice, Señor, gracias, porque sé que estás en tus propósitos. Y yo quiero orar en este día, quiero que cierre sus ojos y voy a orar por usted. No solo por si está pasando una necesidad, no solo porque si está pasando un sufrimiento, sino también para que tenga conocimiento de lo que es este diseño de Dios. El sufrimiento que está escondido dentro de la vida del hombre, porque es así. La Biblia lo registra y lo habla bien claro. Hay cosas escondidas detrás del sufrimiento. Yo quiero orar primeramente por los que están ahí mientras usted medita en el Señor y dice, gracias Señor, la verdad que gracias por tu misericordia, por hablarme, gracias por estar en medio de mi vida. Pero usted que está ahí, quizás está pasando momentos difíciles. Ha perdido un ser querido, ha perdido una empresa, trabajo, ha perdido sus amores, ha perdido algo que más ama. Está a punto quizás de, incluso hasta con pensamientos de suicidio. Pero déjeme decirle que el Señor está con usted. Quizás no lo entienda, no lo comprenda. Ahora quizás ha abordado este canal de YouTube y Dios te ha hablado. Quizás no lo conoces a Jesús y te sientes que estás hundido. Déjeme decirle que si usted recibe a Jesucristo, será liberado de esos pensamientos y empezará una vida distinta, diferente en su vida. Como lo fue con nosotros, lo puede hacer con usted también. Si usted quiere recibir a Cristo en este momento duro, difícil, yo no lo conozco, pero yo sé que Dios sí lo conoce y por eso le permitió escuchar este mensaje, para que usted pueda venir a Él, porque Él dice, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados y yo os haré descansar. Él quiere hacerlo descansar. Si quiere hacerlo, solo tiene que repetir esta oración y decir esta oración: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, te recibo como mi único y personal Salvador. Te pido que perdones mis pecados, borres mis rebeliones y entres a mi corazón, y que la paz tuya pueda, oh Dios del cielo, hacer un impacto poderoso en mi vida, para yo poder alcanzar la paz y entender que tú estás en este asunto. En el nombre de Jesús te recibo, para la gloria de tu nombre. Amén.
Si usted lo ha hecho, téngalo por seguro que Dios empieza a trabajar hoy. No se va a ir de la noche a la mañana, pero sé que Él va a empezar a trabajar en su vida como lo hizo con nosotros y con muchos de los que estamos acá y con los que nos están escuchando también. Voy a orar por usted para que el Espíritu Santo empiece a trabajar. Padre, te damos gracias por cada uno de aquellos que reciben este evangelio, Señor. Bendícelos, Padre, y que en el nombre poderoso de Jesús, amado Espíritu Santo, empieces a trabajar en ellos como empezaste a trabajar con nosotros. Que la paz que Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, venga sobre cada uno de aquellos que están escuchando, Señor, y que puedan renovarse en este momento, que puedan levantarse sabiendo de que ese sufrimiento es porque tú los quieres elevar y los quieres llevar a otra dimensión de vida. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Los bendigo desde este punto de la República Argentina, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén.